pastor que en esta tarde compartiera una palabra con la iglesia y pues aquí estamos. En estos días, en este tiempo que estamos atravesando, el Señor iba hablando a mi vida, iba apuntando alguna nota y ayer pude ordenar todas las notas que tenía y creo que traigo una palabra que nos puede hacer bien en esta tarde. Amén, aleluya, gloria a Dios. Leemos en Hechos, capítulo 16, versículo del 16 al 34. Es una lectura un poco larga, pero es necesaria. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro, ante las autoridades. Y prestándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cebo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ahora, antes de empezar, quisiera simplemente hablar del contexto histórico para que entendamos la palabra del Señor. Pablo está realizando un segundo viaje misionero. Esta vez no iba acompañado por Bernabé, sino que iba acompañado por Silas. Ahora se encuentra en la ciudad de Filipos, una ciudad importante en Macedonia. Pero Filipos no era una ciudad cualquiera, era muy importante, era una colonia romana. Había mucho orgullo por Roma, apenas había presencia judía. De hecho, no había una sinagoga establecida donde pudieran reunirse. Por eso Pablo salió afuera de la ciudad, junto al río, donde encontró a unas mujeres que estaban orando. Y entre ellas estaba Lidia. Y nos dice Hechos 16:14 que Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera el mensaje de Pablo. Lidia creyó y fue bautizada junto a su casa, y allí nació la primera iglesia de Europa. ¡Qué bien iba todo! Pablo estaba predicando, las personas estaban creyendo y una iglesia estaba comenzando. Pero cuando Dios comienza una obra, Satanás también empieza a atacar. Y durante varios días una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación comenzó a seguir a Pablo y a Silas. Y decía: estos son siervos del Dios Altísimo. Y lo que decía era verdad, pero su intención no era buena. Detrás de aquellas palabras se encontraba un espíritu diabólico que no procedía de Dios. Y Pablo, cansado de esa mujer, de aquella situación, guiado por el Espíritu Santo, reprende el espíritu de aquella mujer en el nombre de Jesucristo, y la joven queda libre. Y ahora aparecía un problema. Sus dueños perdieron su negocio. Los dueños de aquella esclava perdieron su negocio. Ahora ya no podían ganar dinero con ella. Y llevan a Pablo y a Silas ante la autoridad. Y dijeron: estos hombres están alborotando, están enseñando costumbres que a los romanos no podemos adoptar. Manipularon al pueblo, manipularon a las autoridades y consiguieron que toda ciudad de Filipos se levantara en contra de ellos. Dicen, hermanos míos, que se levantaron y fueron azotados con varas. Primero les arrancaron las ropas, los desnudaron públicamente, los humillaron delante de la ciudad y los azotaron con varas.
Cuando dice con varas, son con varas de maderas macizas. Cuando se cumple este castigo, no había números de golpes. Era hasta que el soldado se cansara. Sus cuerpos quedaron llenos de golpes. La espada de Pablo y Silas quedó abierta y llena de heridas. Había sangre, había dolor. Y después de aquella paliza, no los llevaron a curarlos, no, los llevaron a la cárcel. Y no a cualquiera cárcel, no a cualquiera celda, sino a la cárcel, a la celda de más adentro, a la parte más profunda, a la más oscura, a la más alejada. Y les aseguraron los pies en el cepo. El cepo, hermanos míos, no solamente servía para impedir que escaparan, mantenían las piernas sujetas en una posición abierta, incómoda, dolorosa durante horas. No podían moverse, no podían descansar, y cada movimiento que hacían hacía que sus heridas se abrieran más. Ahora quiero que imagines esta escena. Pablo y Silas están dentro de aquella cárcel. Han sido humillados, golpeados, azotados, están heridos, están sangrando, están en lo más profundo de aquella celda, y ahora solamente tienen dos opciones. Podían quejarse toda la noche o podían adorar. Y dice la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Pero a medianoche, sangrando, con dolores, sufriendo, en la cárcel de más adentro, pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban y los presos les oían. ¡Aleluya! Y aquí viene el título del mensaje. ¿Qué estás haciendo o qué haces cuando llegas a la cárcel de más adentro? Gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¿Qué hacemos cuando estamos en la cárcel de más adentro, cuando estamos en las profundidades? Gloria a Dios. Todos soñamos vivir los milagros de la Biblia, pero casi nadie quiere pasar los procesos que los hombres de Dios vivieron. Queremos la liberación de Pablo y Silas, pero nadie quiere los azotes. Nadie quiere las cadenas, nadie quiere la cárcel, y mucho menos la cárcel de más adentro. Sin embargo, muchas veces Dios permite que sus hijos pasen por ahí. Hay momentos en la vida que sentimos que Dios nos ha abandonado. Oramos, pero el cielo parece cerrado. Servimos a Dios, pero vienen noticias malas. Somos fieles, pero la enfermedad llega. Somos honestos, pero las cosas no salen como nosotros queremos. Amamos al Señor, pero las lágrimas no cesan. Todos, antes o después, pasamos por lo que la Biblia llama la cárcel de más adentro. La vida es mala. Gloria a Dios. Hay momentos en la vida difíciles que son como un peine que pasan por todas las cabezas. ¿Verdad? Y nos toca pasar por la cárcel de más adentro. Bendito sea. No es una cárcel de piedra, es una cárcel de dolor. Es una cárcel de pérdidas, de enfermedades, de decepción, de soledad. Y cuando estamos allí solo existen dos caminos: o nos quejamos o adoramos. Gloria a Dios. Muchas veces pensamos, si estoy haciendo la voluntad de Dios, nada malo me puede pasar. Pero Pablo nos demuestra lo contrario. ¿Por qué estaba Pablo en Filipos? Porque Dios mismo lo había enviado. En Hechos capítulo 16, versículo 9, Pablo tuvo la visión de un varón macedonio. Fue Dios quien le dijo: ve a Macedonia. Y obedeciendo a Dios terminó en la cárcel. No hay quien lo entienda. Los caminos del Señor, los tratos del Señor, no hay quien lo entienda. Obedecer no siempre evita el sufrimiento. A veces precisamente la obediencia te va a llevar al lugar donde Dios manifestará su gloria. Pero el camino hasta llegar ahí no te va a gustar.
muchas veces. Te va a doler, va a ser difícil. Pero es que Jesús no engañó a nadie. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pedro escribió: no os sorprendáis del fuego de la prueba. David escribió: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Aleluya. La vida es mala, y Jesús ya nos lo dijo. La Biblia nos enseña que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero entendemos que Dios siempre está en medio de ellos. Amén. En la cárcel aparecen dos caminos. Aparece el camino de la queja o el camino de la adoración. Ahora vamos a hablar un poquito del camino de la queja. Imagínate a Pablo y Silas en la cárcel de más adentro. Después de haber sido golpeados, podían haber dicho: ¿para qué obedecimos a Dios? ¿Para qué dejamos nuestras casas? ¿Para qué vinimos a Macedonia? Señor, ¿dónde estás? Señor, no te siento. Señor, no te veo. Señor, ¿por qué no me has librado de esto? Y tenían motivos para hacer. Pero decidieron no quejarse, porque la queja, que aparentemente parece pequeña al principio, nunca deja de ser pequeña al final. Y esto lo vemos claramente en el pueblo de Israel, en el desierto, hermanos. Israel había visto las 10 plagas de Egipto. Habían visto cómo Dios abrió el mar rojo. Habían visto el ejército de Faraón quedar atrás. Habían visto la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Habían visto darles maná del cielo. Habían visto milagros tras milagros. Pero estando en el desierto, comenzaron a quejarse. En Números capítulo 11, el pueblo empieza a murmurar contra Dios por las dificultades que están viviendo. Y la Biblia dice algo que es muy serio. Y oyó Jehová sus quejas. Y es que tenemos que entender que Dios siempre está escuchando. Gloria a Dios. Dios está escuchando siempre. Y Dios no solamente escucha cuando oramos, Dios también escucha cuando nos quejamos. Y el problema no es que estuviera cansado el pueblo de Israel. El problema es que habían comenzado a mirar más al problema que tenían delante que al Dios que les había sacado de Egipto. Empezaron a recordar más a Egipto. Y en medio de la dificultad, Egipto parecía mejor que el Dios que les había dado la libertad. Y esto es lo que hace la queja, hermanos míos. La queja cambia nuestra manera de ver las cosas. Hace que olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y solamente vemos aquello que todavía no ha hecho. Nos enfocamos en lo que Dios podía haber hecho, pero perdemos de vista todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y el problema siguió creciendo. Primero se quejaron de las dificultades, después se quejaron de la comida, después deseaban volver atrás. Y finalmente aquella murmuración que empezaría siendo algo pequeño afectó la relación de Dios con el pueblo, de tal manera que esa generación que salió de Egipto no fue la generación que entró a la tierra prometida. La queja parece pequeña, pero nunca se queda pequeña. Empieza con esto no lo entiendo, esto no me gusta. Después con siempre estoy en problemas. Después Dios no está haciendo nada en mi vida. Y después, ¿para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué voy a seguir luchando? Y poco a poco la queja puede convertirse en una amargura. Y Hebreos 12:15 dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Llama raíz de amargura. Una raíz no aparece de repente. Primero hay que plantar una semilla. Y si no la arrancas a tiempo, si no llevas tu queja a Dios, eso puede crecer y crecer. Y una pequeña queja
que no entregamos a Dios puede convertirse en un árbol muy grande. Una pequeña raíz puede brotar un árbol muy grande. Y una raíz de amargura no solamente te afecta a ti, contamina todo. Claro. Contamina todo lo que tiene a tu alrededor. Contamina tu relación con la iglesia. Contamina tu relación con la familia. Contamina una relación con tus hijos. Por eso la queja hay que llevarla rápidamente a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Por eso, porque somos humanos. Porque la queja es normal que venga de vez en cuando. Que aquí no somos súper espirituales. Pero cuando tengas un brote de queja, rápidamente métete en tu cámara secreta y empieza a hablar con el Señor. Y saca lo que tienes adentro y empieza a llorar si es necesario. Pero llora, quéjate, pero en las manos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Luego está el camino de la adoración. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, no cuando salió el sol, no cuando ya estaban libres, no cuando dejaron de doler las heridas. Adoraron cuando más dolía, cuando la noche más se apretaba. Y el Señor me recordaba una predicación de mi padre que decía: y María coge la pandereta y empieza a cantar, pero cuando ya han cruzado el Mar Rojo. Gloria a Dios. Y María, ahí puede cantar todo el mundo. Cuando ya has dejado el problema atrás, ahí cualquiera coge una pandereta y empieza a cantar. Pero eso no es verdaderamente una adoración genuina. Adorar no es cantar cuando todo me va bien. Adorar no es cantar cuando las cosas son perfectas, cuando hay bendición. No, no. Adorar es en medio del sufrimiento. Es declarar quién es Dios, aun cuando todo me va mal. Amén, aleluya. Como Job hizo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Adorar es, como Habacuc refleja, que estos versículos me encantan, que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo y eso me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es una verdadera adoración. Cuando no hay sustento, cuando las cosas me van mal, cuando no tengo dónde mirar, cuando llevo un pañuelo en el cuello, pero adoro, miro al cielo y empiezo a adorar y clamo al Señor, porque mi circunstancia no depende de lo que me rodea, mi circunstancia depende de Dios. ¡Aleluya! Cuando adoramos, cuando elevamos nuestra adoración por encima de la dificultad, la adoración produce liberación. Cuando adoraron, las cadenas se soltaron. Hay muchas cadenas que todavía no se han suelto, no se han roto, porque Dios está esperando todavía una adoración genuina. Pero en esta tarde te digo: adora, adora, Gloria a Dios. adora, aunque no veas nada, adora, que merece la pena. La adoración atrae la presencia de Dios. En Hechos 16:26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, qué gloria. La adoración hace descender la presencia de Dios. No fue el volumen del canto, no fue la afinación, fue un corazón rendido en adoración sincera a Dios. Qué bueno. La Biblia dice que vino un gran terremoto sobre esa cárcel. Y la cárcel, que el enemigo pensó que sería una tumba, se convirtió en un culto de adoración. Cuando adoramos, Dios trae paz.
Cuando adoramos, Dios trae fuerza. Cuando adoramos, Dios trae dirección. Y cuando Él quiere, cuando adoramos, Dios también trae milagros. El milagro llegó cuando estaban adorando, pero eso no es lo importante. A veces el mayor milagro no es salir de la prueba, es tener a Dios en medio de ella. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice pasarás y después estaré contigo, no, dice en medio de ella, cuando estén pasando por las aguas, yo estaré contigo. Por eso, querida iglesia de Mieres, familia que me escucháis, hoy no dejes que la queja invada tu vida. No dejes que la queja traiga desesperación. Y la desesperación era encerrarse y aislarse en un cuarto profundo. No dejes que la desesperación venga a tu vida a través de la queja. Hoy te invito a adorar en medio del sufrimiento, porque la adoración nos da esperanza. Y la esperanza era desenvainar la espada y seguir luchando. Por eso te digo, lucha, lucha, sigue luchando, sigue adelante. No dejes que el enemigo ni las tristezas despedidas te roben el gozo de la salvación. Sigue adelante, aleluya. Eleva tu adoración por encima del dolor. Aleluya. Porque están muchos esperando ver tu adoración. Porque están muchos esperando ver cómo reaccionas en medio de tu problema. Porque Dios no solo quería sacar a Pablo de la cárcel, quería salvar al carcelero. A veces creemos que la prueba solo tiene que ver con nosotros, pero Dios está trabajando con alguien más. Si Pablo nunca entra en la cárcel, el carcelero jamás escucha el Evangelio. Hay personas que solo conocerán a Cristo viendo cómo tú soportas tu prueba. Tu proceso puede ser un púlpito donde Dios predique a los demás. A veces Dios permite tu prueba porque hay alguien que está observando cómo reaccionas. Tu familia, tus amigos, tus hijos, la gente que te rodea. Muchas veces de la gente que te rodea, muchos no van a leer la Biblia, pero te van a ver a ti. Y van a ver cómo tú reaccionas en medio del dolor. Y puede ser que Dios, a través de tu vida, a través de tu reacción, a través de cómo adoras en medio del proceso, salve a muchos. A ver cómo reaccionas en medio de tu dolor, cuando las heridas todavía están abiertas. Porque Pablo y Silas predicaron con las heridas abiertas. Las heridas todavía no estaban cerradas ni cicatrizadas. Y aún así empezaron a hablar de Jesús al carcelero. Y muchos decimos, bueno, cuando salga ya de este proceso, cuando levante ya cabeza, serviré, haré, adoraré y cantaré. Pero no, Pablo nos enseñó que es en medio de las heridas abiertas que hay que empezar a hablar de Jesús. No cuando todo está perfecto, sino con heridas ahora, en medio de tu momento de sufrimiento. Porque Dios muchas veces usa personas heridas para restaurar a otros. Por eso acuérdate de Job en esta tarde. Recuerda que Job fue restaurado cuando oró por sus amigos, aun cuando él estaba enfermo. Por eso todos pasaremos por la cárcel de más adentro. La diferencia nunca será la cárcel, sino será la actitud. Puedes elegir la queja o puedes elegir la adoración. La queja nunca abrió una prisión, la adoración sí. La queja nunca convirtió a un carcelero, la adoración sí. La queja nunca hizo temblar los cimientos, la adoración sí. Quizás, y yo sé que es así, más de alguno hoy estamos en la cárcel de más adentro. Nadie sabe cuánto lloras, y nadie sabe cuánto te duele, y nadie sabe cuánto te está costando estar en la cárcel de más adentro. Es doloroso, lo sé. El trato de Dios no es fácil. Que nadie te entienda ni salga por lo que está pasando, Dios sí. Gloria a Dios. Y Dios hoy te hace una pregunta: ¿de qué vas a llenar tu cárcel? ¿La vas a llenar de quejas?
pero la vas a llenar de adoración. Porque la cárcel no fue el final de Pablo y Silas. La cárcel fue el escenario donde Dios mostró su poder, donde Dios salvó a una familia entera y donde se fortaleció una iglesia que estaba naciendo. Tal vez la prueba que hoy no entiendes sea el lugar donde mañana veas la mano de Dios. Y cuando eso ocurra, descubrirás que la cárcel de más adentro nunca tuvo la última palabra, sino que la palabra siempre la tiene el Señor. Amén. La última palabra no la tiene la cárcel de más adentro. La última palabra no la tiene el sufrimiento, no la tiene el dolor, no la tienen los cepos, no la tiene la sangre, no. La última palabra la tiene Cristo. La última palabra para tu vida la tiene Dios. Aleluya. Y cierro con un salmo que me está viniendo ahora a la mente. Dice que a la mañana durará el llanto, pero a la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. La cárcel de más adentro no es para siempre. De la cárcel de más adentro se sale. Dios te deja sufrir por un tiempo, pero hay una prosperidad de gloria y de bendición que viene para tu vida. Aleluya. Aplaudimos para el Señor. Hasta aquí la palabra de Dios. Apagamos las luces por unos momentos. Aleluya. ¿Qué te parece si te pones de pie conmigo en esta tarde y empezamos a adorar al Señor? Aleluya. Rubén, canta una alabanza. Gloria a Dios. Eleva tu adoración por encima de tu sufrimiento. Adora a Cristo, aleluya. Te adoramos a ti, Señor. En medio de nuestra cárcel queremos adorar. Ay, Padre. He entendido que la prueba se adora. He entendido que la prueba se escucha. He entendido que la prueba se alaba para obedecer. He entendido que la prueba se adora. He entendido que la prueba se alaba. He entendido que la prueba se escucha. He entendido que la prueba se acaba para obedecer. En mi plan hay hornos, hay leones, hay aguijones que no entiendes. En mi plan hay mares cerrados que se abren con fe y no con llanto. En mi plan hay Pedros que te fallan, samaritanos que restauran. En mi plan hay gigantes, que no hay piedras para poder derrotarles. En mi plan hay cosas que no entiendes, cosas que no te entran en la mente. No trates de enterrarte ni de enfadarte, porque a ti no diferente. Déjame ser Dios. Aleluya. En gratitud por la palabra le damos ese aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria
Apagamos esa luz, por favor. Aleluya. Y damos muchas gracias al Señor.